Ahora sí, buenos días a todos. Gracias especiales al DJ Andrés, ponernos una musiquita ahí en lo que esperábamos. Ahora sí vamos a empezar. Tenemos un webinar muy interesante el día de hoy. Gracias a todos los que se conectaron a tiempo. Seguro nos van a ir alcanzando varias personas que faltan, pero tenemos un muy buen webinar hoy. Como decía, estoy viendo a muchas personas que me da gusto verlos por acá, espero verlos en persona. Ahorita estamos acá en la oficina de Brasil, entonces les voy a enseñar rápidamente. Para los que no conocen, no aún, que estamos en Sao Paulo. Esta es la sala de juntas, ahí está Andrés. Y acá abajo tenemos nuestro piso, ¿no? Ahí están eh, el área de ventas y demás. Pero sí, la verdad, contentos de estar por acá. Espero que puedan conocer la oficina de acá pronto, así como nuestras otras oficinas. Para los que no me conocen, yo soy Diego González. Aquí en Nexent estoy como Head of Business Development y la verdad, muy contento, aprendiendo todos los días, creciendo. Y yo creo que es parte de la idea del webinar de hoy, ¿no? Que todos podamos entender un poco mejor lo que está pasando, crecer, mejorar. Entonces, digo, con esto le paso la palabra a Andrés, que seguro se quiere también presentar y empezamos el webinar. Gracias. Gracias, Diego. Obrigado, Diego, como dirían por acá. Y buena tarde. No, pues muy gustosos, muy felices de estar aquí en Sao Paulo, en Brasil, estrenando oficinas, renovando las oficinas que ya tenemos por acá y pues complementándonos muy bien con el equipo brasileño. Esto quiere decir la buena estructura que tenemos, la buena presencia que tenemos no solo en México, sino también en Latinoamérica, pues bueno, evidentemente en todo el mundo y con ánimos y con miras a seguir expandiéndonos, a seguir creciendo y pues gracias a ustedes, gracias a los clientes, a las transacciones, a los trades, a las operaciones y sobre todo al negocio que queremos hacer juntos, ¿no? Les agradezco nuevamente, como todas las veces, su participación a estos webinars tan valiosos y tan útiles que con todo gusto, con todo gusto y con todas las ganas del mundo se los hacemos llegar para que ustedes cuenten con la información, con el conocimiento más útil, más oportuno y más confiable. Entonces, pues con esto yo creo que, Diego, podemos empezar. Sí, buenísimo. Gracias, Andrés. Justamente, ¿no? El día de hoy tenemos un webinar sobre las oportunidades, principalmente las que ya se nos fueron en lo que va el semestre, lo que va el año prácticamente, pero también varias oportunidades que todavía quedan o que están por llegar, ¿no? Y de eso se trata, ¿no? A lo mejor hubo un buen momento para dolarizarse, sigue siendo un buen momento para hacerlo. A lo mejor hubo un tipo de cambio muy bajo, bueno, pues seguro otro día volverá a bajar y es otra buena entrada. A lo mejor se nos fue una buena posición de Bitcoin o de oro, mañana habrá otra. Entonces, digo, seguro me han oído decirlo, pero es una frase que me gusta, que dice, el mejor momento para invertir fue ayer, el segundo mejor momento para invertir es hoy. Entonces, no porque se nos fueron las oportunidades pasadas, significa que se nos tienen que ir las próximas o a los clientes se les tienen que ir las próximas, ¿no? Todos los días hay oportunidades. Entonces, justamente acá en la agenda, ¿no? Tenemos varios activos que vamos a estar analizando. Vamos a estar analizando el S&P 500, vamos a estar viendo también el euro dólar, un par de divisas muy interesante, más con todo lo que está pasando con Trump, con la Unión Europea, con Lagarde, que es la presidenta del Banco Central de Europa, con el petróleo crudo, con el gas natural, que van muy de la mano, y después nos vamos a meter también al oro, al platino, al maíz, y vamos a ver una que otra empresa, entre ellas General Electric, Meta y Nvidia. Entonces, justamente, ¿no? Son los principales movimientos del mercado en los últimos meses. Vamos a estar analizando escenarios que pasaron desapercibidos para muchos inversores y también vamos a buscar especular sobre nuevas oportunidades de inversión.
¿no? En los principales activos globales. Si alguien tiene alguna pregunta, hay un área de preguntas, hay un espacio ahí abajo en su pantalla. Al final vamos a estar respondiendo todas estas preguntas, entonces lo que tengan, adelante. Va, entonces vamos a empezar con el S&P. El S&P 500. La verdad, digo, es obviamente de los índices más importantes del mundo, es un índice en Estados Unidos. Para los que no están tan familiarizados con este índice, es el Standard and Poor's 500. Básicamente son las 500 empresas más importantes de Estados Unidos y representan como entre el 70 y el 80% del total de las acciones de Estados Unidos de market capitalization. Entonces, para darles algunas ideas de algunos activos o más bien algunas acciones que componen el S&P 500, en número uno está Nvidia. Nvidia representa el 7,65% del S&P. Nvidia obviamente es una acción súper interesante de chips, muy relacionado con inteligencia artificial, ligado directamente con Microsoft, Apple, Amazon, Meta, Tesla. ¿Y por qué es interesante? Porque las otras empresas del S&P, las más importantes en orden después de Nvidia, Microsoft, Apple, Amazon, Meta, y unos 3 lugares después está Tesla. También está ahí Apple, está Broadcom, JP Morgan, Walmart. Pero realmente es muy interesante, ¿no? No es el índice tecnológico de Estados Unidos, es el Nasdaq, pero este más bien es el índice favorito de muchos inversionistas porque realmente está compuesto por las empresas más importantes del país, de todos los sectores. Entonces, aquí lo que es interesante es que a pesar de las tarifas, el S&P de todas formas estuvo alcanzando máximos históricos, ¿no? A comienzos del año ya se mostraba con una fuerte tendencia alcista. Estaba operando en máximos históricos prácticamente desde que empezó el año y alcanzando nuevos máximos históricos varias veces. Este escenario generó dudas entre muchos inversores, ¿no? Que obviamente comenzaron a cuestionar o a dudar la continuidad de ese movimiento, la constancia que se podría ver con esto. Y con Trump, ¿no? Asumiendo la presidencia en Estados Unidos, sí se anunciaron, como lo hemos estado viendo, nuevas tarifas agresivas, ¿no? Tarifas comerciales a nivel global, o sea, contra la Unión Europea, contra México, contra China, realmente contra todos. Entonces, esto obviamente provocó una reestructuración significativa, más que nada en las dinámicas de comercio internacional. Y todo este entorno realmente lo que generó es incertidumbre, principalmente, ¿no? No sé si se acuerdan, entre marzo y abril, muchos inversores empezaron a retirar sus fondos del mercado, ¿no? Todos tenían miedo de que hubiera una corrección muy agresiva. Incluso varios de los inversores que sí se quedaron en el mercado vieron una ligera pérdida en ese tiempo. Ahorita, afortunadamente, ya se ha recuperado mucho el mercado, pero realmente los que mantuvieron la calma, ¿no? Y conservaron sus posiciones, o incluso volvieron al mercado, regresaron al mercado, o entraron por primera vez al mercado durante esa caída, encontraron pues, realmente una excelente oportunidad de entrada a precios mucho más atractivos de lo normal, ¿no? Mucho más baratos, básicamente precios descontados. Entonces, realmente desde enero, podríamos decirlo, hasta ahorita, ¿no? Estamos ya a finales de agosto. Pues se ha registrado un aumento, más bien desde enero hasta junio, finales de junio, se ha registrado un aumento del 10% en el S&P, que es algo impresionante. Y aquí lo que vemos mucho son, como decíamos, oportunidades que a lo mejor se fueron. Entonces, algo que es muy interesante ver es que si se hubiera, digamos, si hubieras comprado en la baja de abril, como decíamos, si hubieras entrado en esa baja, en vez de los clientes que a lo mejor se asustaron y se salieron, los que entraron, los que aprovecharon ese precio descontado, los que entraron en esa baja de abril, si hubieran vendido a finales de julio, su retorno sería de 39,6%, que es una locura, o sea, 40% en meses. Y hay activos que no te dan eso en años, ¿no? Inversiones, productos más tradicionales que a lo mejor en 10 años ni siquiera llegan a eso.
o en 5 años ni siquiera llegan a eso. Aquí los que entraron a finales bueno, más bien en la baja de abril y vendieron a finales de junio, sacaron casi el 40% de rendimiento, como lo está poniendo acá en la pantalla Andrés. Entonces, obviamente es algo muy interesante. En los últimos 5 años el S&P se ha apreciado 89,9%. Es una subida igual impresionante. En lo que va del año y en los últimos 5 años, en lo que va del año se ha apreciado 14,3%. Más bien en el último año, ¿no? Digamos de agosto a agosto. Y de enero al día de hoy se ha apreciado el 9,01% year to date. Entonces, o sea, podemos ver crecimiento constante. De hecho, en los últimos 6 meses igual se ha apreciado 4,35%. Y en el mes, en agosto, se ha apreciado otro 1,82%. Entonces, si vemos los últimos 5 años, el último año, lo que va de este año, los últimos 6 meses y este mes, es subida, 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 subida. Entonces, aquí es algo clarísimo de ver, ¿no? Es muy fácil ver, oye, pues si hubieras entrado al S&P, pues ahorita tendrías todo ese rendimiento. Si hubieras entrado hace 5 años, hace un año, hace 6 meses. Pero ¿qué pasa? Probablemente si entras hoy en 6 meses o en un año o en 5 años vas a poder decir lo mismo. Oye, yo entré en el 2025, en agosto del 2025 y ahorita ya llevo el 90%. Probablemente va a ser algo así, ¿no? Entonces es obviamente algo muy, muy interesante. Y con esto nos vamos a pasar más bien a otro activo, ¿no? Que es el euro dólar. El euro dólar, pues obviamente es de los pares de divisas más importantes del mundo. Y sí, también vimos que tuvo una apreciación significativa durante los primeros 6 meses del 2025. Esto obviamente reflejando una revaluación global de los flujos de capital. Y como decíamos, entró Trump, empezó a poner aranceles, empezó a poner todas estas medidas proteccionistas que causó mucha incertidumbre, ¿no? Y provocaron obviamente una pérdida de confianza muy fuerte en el dólar. Mucha gente estaba muy nerviosa, con poca seguridad de qué iba a pasar con el dólar y con la fuerza de la economía de Estados Unidos. Mientras tanto, el euro se benefició muchísimo de una estabilidad y política monetaria muy estable. Entonces, realmente en toda la zona europea tenían niveles casi óptimos de inflación, niveles muy buenos de tasas de interés. Entonces, obviamente se estuvo beneficiando en todo este tiempo. Ahorita podemos ver, por ejemplo, en la pantalla el euro dólar, ¿no? Contra el índice del dólar. El índice del dólar prácticamente es un índice que mide el comportamiento del dólar contra las 8 divisas más importantes del mundo. Entonces, aquí podemos ver que están completamente opuestos, ¿no? Se aprecia el euro, se deprecia el dólar, pero en general el dólar se depreció contra todas las monedas en ese mismo tiempo. Entonces, si vemos hasta el día de hoy, a principios del año 2025, enero 2025 al día de hoy, se ve una tendencia bajista clarísima, clarísima. O sea, estuvo bajando muchísimo el índice del dólar. O sea, estuvo bajando mucho el dólar contra las monedas más importantes del mundo. Por el lado contrario, aquí comparando con la divisa que estamos analizando, el euro dólar desde principios del año hasta ahorita, una apreciación completamente opuesta a la depreciación que tuvo el índice del dólar. Entonces, subió muchísimo en lo que va del año. Aquí son dos oportunidades. ¿Por qué? Porque en esta plataforma tenemos el tipo de activo que te permite especular no solo a la alza, sino también a la baja. Puedes meter largos y puedes meter cortos. Entonces, un cliente que hubiera, por ejemplo, comprado euro dólar a principios del año, ahorita tendría una apreciación impresionante. Por el otro lado, alguien que hubiera vendido el índice del dólar también tendría esa misma ganancia o similar, porque pues metió a la venta. Entonces, es algo muy interesante, ¿no? Y justamente mientras el escenario estadounidense estaba marcado por incertidumbre y conflictos internos, la presidenta del Banco Central Europeo, como decíamos, Christine Lagarde, se destacó muchísimo por su postura equilibrada y tenía un enfoque muy firme en el objetivo de 2% de inflación en la zona europea. Aquí, si recordamos, el target o la meta de cualquier país, de cualquier banco central, es una inflación del 2%. Ese es a lo que apuntan todos, eso es lo que buscan. Y la verdad es que la zona europea, o sea, estuvo muy en target. Entonces lo estuvieron haciendo muy bien y con esta política monetaria clara, transparente y realmente gradual más que nada,
basada en recortes de tasas predecibles, planeados, basados en datos y en la economía. Christine Lagarde consolidó la confianza en los mercados en el euro, ¿no? Más que nada en la divisa. ¿Por qué? Cuando tienes un banco central, una política monetaria clara y establecida, eso significa que los clientes saben, ok, sabes que yo quiero comprar bonos en Europa. ¿Qué necesito para comprar bonos en Europa? Los euros. Entonces, eso es lo que estuvo haciendo principalmente que el euro se estuviera apreciando constantemente, principalmente contra el dólar, pero contra todas las monedas. O sea, el euro estuvo muy fuerte. Entonces, esto fue realmente uno de los movimientos de apreciación del euro más claros en años. O sea, tenía mucho tiempo que no veíamos algo así. Y muchos otros países, muchas otras divisas se quedaron fuera de esta apreciación, pero también muchos clientes se quedaron fuera. O sea, realmente hay muchas personas que aprovecharon de este movimiento, pero hay también muchas que no. Eh, y mientras el mercado estadounidense navegaba en medio de toda esta incertidumbre, todas estas guerras arancelarias y comerciales, quienes apostaron por la fortaleza de la zona europea realmente captaron y percibieron retornos muy sólidos en uno de los pares de divisas pues, realmente más transaccionados del mundo. Entonces, ¿cuál es el escenario actual y qué podemos esperar? Yo diría que a pesar del fuerte repunte, ¿no? que estuvimos viendo, muchos analistas ahorita están viendo el momento actual como una fase de consolidación. Entonces, salvo que ocurra una sorpresa por parte de la Fed o de la Reserva Federal en Estados Unidos y tomen una medida muy drástica en cuanto a su política monetaria o un cambio significativo en estas tensiones comerciales de Estados Unidos con los otros países, realmente no hay mucho más que hacer más que esperar. A corto plazo, los movimientos del dólar siguen siendo el principal factor de la influencia sobre el euro dólar. Además de que sí, el euro está muy fuerte, principalmente lo que está pasando del otro lado, ¿no? Estados Unidos, el dólar, sus políticas internas y demás. Entonces, en el periodo, si lo vemos acá en la presentación, de enero hasta finales de junio, el euro dólar registró un aumento del 13%, o sea, muy, muy bueno. En los últimos 5 años, aquí se ve muy claro lo que decimos que estuvo pasando recientemente. En los últimos 5 años, el euro se depreció 2,5% contra el dólar. Pero ¿qué pasó? Entró Trump, Christine Lagarde empezó a tener una postura muy firme, como lo veíamos. Entonces, en el último año, el euro se apreció 5,67% contra el dólar y en lo que va del año lleva el 11,9%, ¿no? En los últimos 6 meses, igual, 11,5% y en lo que va del mes, 0,29% de apreciación. Entonces aquí podemos ver una fortaleza constante de un año atrás hacia acá. A lo mejor no era el caso hace 5 años, pero ahorita sí lo es y es otra oportunidad que podemos ver claramente. No, acá vamos a pasar al petróleo y petróleo, gas natural y oro, ¿va? Y después le vamos a pasar la palabra a Andrés que nos va a platicar ahí sobre algunos otros activos. Pero realmente acá, en cuanto al petróleo, em, yo creo que estar invirtiendo o estar haciendo trading en petróleo en el 2025 fue sin lugar a duda, para inversores con apetito por el riesgo, realmente, y con una agilidad muy, muy, muy fuerte en cuanto a toma de decisiones. O sea, no es para quien sea estar especulando con el petróleo, porque es algo muy volátil y algo que, o sea, puede influir por una guerra, por ejemplo, entre Rusia y Ucrania, puede influir por... temas hasta de temperatura, ¿no? Normalmente vemos que en meses más fríos el gas natural y el petróleo tienden a apreciarse de valor. ¿Por qué? Porque más gente usa esas fuentes de energía para calentar sus casas, para lo que fuera. Entonces, se basa el precio del petróleo y del gas natural en varias cosas, no solo en la OPEC. ¿Va? Entonces, acá sí realmente el mercado enfrentó una volatilidad muy intensa, el mercado del petróleo, impulsada obviamente por el sentimiento global, por eventos geopolíticos, decisiones políticas de alto impacto. Yo creo que más que nada la oferta y la demanda, ¿no? Estuvo bajo una presión constante. Esta es la clásica ley, ¿no? De oferta y demanda. Normalmente cuando tienes menor oferta, sube la demanda, sube el precio.
Cuando tienes mayor oferta, pues no es tan cotizado, baja la demanda, baja el precio, normalmente, ¿no? Entonces, tanto el Brent, que es el petróleo del Reino Unido, como el WTI, que es West Texas Intermediate, es el petróleo de Estados Unidos, ambos experimentaron estas oscilaciones significativas, principalmente debido, por un lado, a anuncios frecuentes de la OPEP, ¿no? Presionados para un aumento de la producción. Estaban, aquí si recordamos, Trump está diciendo drill, baby, drill, estaba pidiendo esta producción constante y este crecimiento de producción de petróleo. Entonces, pues, ¿qué pasa si están drilling como quería Trump y están sacando todavía más oferta? Pues va a bajar el precio, ¿no? Normalmente. Pero luego, ¿qué pasa? Ya el conflicto, ¿no? Ya el conflicto en Oriente Medio. Si recordamos, en junio, el mercado fue completamente sacudido por una secuencia crítica de eventos. Primero, Israel lanzó un ataque sin precedentes a las instalaciones nucleares de Irán con apoyo de Estados Unidos. Entonces, ahí pasa lo opuesto. Ya tienes el precio bajo, hay una guerra, hay un conflicto internacional. La gente dice, oye, si hay una guerra y esta guerra empeora a escala, pues la oferta del petróleo pues ya va a ser muy poca, ¿no? Y más cuando se tratan de países que están tan metidos en el tema del petróleo. Recordamos por dónde están estos países, o sea, Israel e Irán, se produce muchísimo petróleo y se exporta muchísimo petróleo. Entonces, empezó este conflicto y el precio del petróleo llegó a subir hasta un 6%, ¿no? Impulsado principalmente justamente por el temor a una represalia iraní que pudiera comprometer el flujo de petróleo en el estrecho de Hormuz, justamente. Entonces, esta amenaza a la infraestructura energética global llevó a todos los inversores a realmente prever una reducción drástica en la oferta. Eso hizo que subiera mucho el precio, ¿no? Muy rápido. El precio por barril voló. Entonces, aquí ese fue un lado. Por otro lado, podemos verlo como la famosa frase, ¿no? Que es buy the rumor, sell the fact. Entonces, el 23 de junio, Irán respondió a este ataque de Israel con un ataque a una base militar estadounidense en Qatar. O sea, no se fueron solamente contra Israel, se fueron también contra Estados Unidos. Entonces, este contraataque fue mucho más, obviamente, contenido de lo que el mercado esperaba. Eh, Esto realmente desencadenó un movimiento abrupto de venta en el petróleo con una caída aproximadamente del 7%, ya que muchos de los inversores o de los traders comenzaron a creer que el suministro global de petróleo realmente no se vería tan afectado como lo habían pensado inicialmente. Entonces, fue un ataque, pero dijeron, oye, pues yo pensé que iba a estar peor. Entonces, realmente no creo que se afecte tanto la producción o la oferta del petróleo. Entonces, pues ahí se vio directamente el efecto. Aquí realmente lo que estábamos viendo es que también muchos inversionistas estaban atentos a todo el análisis, todo lo que estaba pasando en el mercado para conseguir obviamente capturar movimientos de alza. eh, a lo mejor en pocos días, a corto plazo. De hecho, si vemos, estuvo bastante volátil, ¿no? Entonces aquí podemos ver, el mercado llegó a su máximo de 5 meses. Después, la Embajada de Estados Unidos en Qatar emite una alerta para permanecer en casa, o sea, toque de casa, nadie puede salir. Trump publica en Truth Social, mantengan los precios del petróleo bajos, los estoy vigilando. Esto principalmente dirigido a la OPEP. Qatar cierra su espacio aéreo, y aquí podemos ver realmente qué pasa después. Se escuchan explosiones cerca de Qatar y ¡pum! Ahí sí baja muchísimo. Entonces, aquí es parte de esto que decimos. Realmente el petróleo, por ejemplo, del Brent, tocó sus máximos, después hubo este ataque de Estados Unidos en Irán contra Irán en el fin de semana y terminó bajando 7%, ¿no? Ya que el mercado veía que el ataque de regreso de Irán a Estados Unidos fue más que nada para desescalar la situación. Entonces, realmente no tuvo el efecto tan fuerte que pensaba el mercado, pero de todas formas fue una baja importante que los clientes pudieron haber aprovechado, los traders pudieron haber aprovechado. Yo creo que sea un poco hasta más claro en el tema del gas natural.
si me ayudas acá, Andrés. Eh, Realmente en los primeros meses del 2025, ahorita podemos ver que el gas natural también se ha estado apreciando, pero en los primeros meses del 2025 muchas personas creían que el gas natural finalmente comenzaría una recuperación después de la fuerte caída que tuvo a inicios del 2022, que bajó muchísimo. Pero tanto los indicadores técnicos, o sea, el análisis técnico como el análisis fundamental, noticias y demás, noticias económicas, dejaban claro que la tendencia seguía siendo claramente bajista, ¿no? Ahorita, pues, si lo vemos también incluso en la gráfica que sale ahí en la presentación, desde principios del año, eh, incluso años atrás, ha tenido esta tendencia bajista. Entonces, ¿por qué la tendencia sigue siendo negativa? Realmente, principalmente es por una baja demanda global, ¿no? eh, Todo este tema en los sectores energéticos, incluso sectores de calefacción, pues ya a lo mejor ya están usando paneles solares, ya hay calentadores solares. Entonces, realmente ya no hay tanta dependencia o tanta demanda por el gas natural como lo había hace unos años. Y también hay una producción elevada. Entonces, pues, otra vez, mismo caso, mucha oferta pues baja la demanda, ¿no? Y no hay señales de desaceleración realmente. También tenemos niveles de almacenamiento por encima del promedio histórico, o sea, nunca, en cuanto al promedio histórico, nunca había habido tanto suministro de gas natural. Y también pronósticos climáticos que realmente reducen la necesidad de uso, tanto para calefacción como para refrigeración. Entonces, con todo esto, realmente, y aquí estamos viendo cómo se ha comportado, por ejemplo, el petróleo en Estados Unidos. Y también vamos a ver acá el gas natural, la comparación, pero realmente los inversores pues, han estado atentos al escenario macro, ¿no? Y los que estuvieron más atentos al escenario macro sí lograron evitar pérdidas y también obtener ganancias con posiciones cortas, o sea, vendiendo el activo, vendiendo el gas natural. Aquí podemos ver tanto el petróleo en Estados Unidos, el WTI, como el gas natural. Si lo vemos, desde el 2022 unas bajadas importantísimas. Entonces, yo nada más pienso, por ejemplo, los inversionistas que dijeron, oye, a lo mejor 2023 ya bajó mucho, va a subir, y compraron y siguió bajando, pues ellos perdieron, pero los que dijeron, oye, va a seguir bajando, ganaron muchísimo. Y ahorita pues sigue con esa tendencia bajista, subió un poco a finales del año pasado, pero ahorita ya está prácticamente a los mismos niveles que estaba hace un año, o sea, esta tendencia bajista. Em, Acá viendo un poco más grande la gráfica del gas natural, se ve muy claro, ¿no? 2020 estaba en precios similares a donde está ahorita, luego subió muchísimo, casi que se dio 4x el valor del gas natural cuando estaba a mediados del 2022, y de ahí una bajada fuertísima. Y ya ha estado un poco más estancado el precio, sí con algo de variación, pero un poquito más estancado. Entonces, tanto el petróleo como el gas natural, pues como decimos, sí están muy influidos por eventos geopolíticos, guerras entre países, no solo aranceles, sino también no solo guerras comerciales, sino más bien guerras tal cual, guerras políticas, guerras violentas. Y además temas climáticos y temas tecnológicos. Entonces, son activos obviamente que no pensarías que están ligados tanto a la tecnología, pero por supuesto que sí están ligados. Eh, y por último, de mi parte, vamos a ver acá el tema del oro. Obviamente el oro pues, es de los activos más populares, más comunes para un portafolio de un inversionista. Y sí podemos ver que el oro realmente tuvo un desempeño muy notable en el 2025. Realmente tuvo precios que subieron hasta un 26%, más de un 26% acumulado en el año. Entonces, realmente alcanzaron un máximo histórico de $3,500 por onza en abril, superando por mucho incluso proyecciones anteriores de JP Morgan. Entonces, estuvo impresionando mucho el oro. Si vemos, ahorita el oro ya superó sus expectativas, pero se puso una resistencia, una barrera en $3,500, como que no ha estado logrando romper ese nivel. De todas formas, sí podemos ver un respiro
por debajo de esos $3,500 puede representar una oportunidad de compra para los que todavía no están invertidos en este activo, ya que se proyecta un valor de por lo menos $4,000 hasta finales de 2026. Entonces, todavía hay momento, ¿no? Todavía es momento para comprar, todavía hay esta oportunidad para entrar a este activo. Entonces, aunque a lo mejor se nos fueron los máximos históricos que llegó este año, probablemente va a seguir subiendo. Es altamente probable. Es lo mismo que indican todos los analistas y todos la gente que le sabe. Pues obviamente el oro, si lo recordamos, no es un activo infinito, es un commodity finito. O sea, es lo que se puede encontrar y hasta ahí. Eh, entonces, con el tiempo, mientras más se está sacando oro, pues más sube el precio porque realmente la oferta baja. Entonces, es algo muy interesante. Actualmente, de todas formas, el oro desempeña dos roles en el mercado. Uno es una protección contra la devaluación monetaria, es un safe haven. Entonces, cuando hay mucha volatilidad, cuando hay incertidumbre, cuando hay guerras, el oro tiende a subir mucho porque mucha gente dice, oye, yo prefiero tener mi dinero en un activo de resguardo como lo es el oro, en lo que se termine esa volatilidad o en lo que sé que va a pasar. Y por otro lado, también es una alternativa realmente a los bonos de tesoro en Estados Unidos y a los fondos de renta fija. Entonces, la ventaja es que pues, es un activo que tenemos en la plataforma que no solamente tiene máximos históricos, no solamente tiene apreciaciones importantes y oportunidades constantes, eh, realmente también es un activo de protección, es un activo de lucha contra la incertidumbre, safe haven. Entonces, de todas formas, a pesar del escenario positivo a largo plazo, el mercado proyecta sí una posible corrección a corto plazo, principalmente debido a expectativas de inflación aún elevadas en Estados Unidos y a posibles ajustes en las tasas de interés por parte de la Fed. Justo salió a hablar Jerome Powell, que es el presidente de la Fed en Jackson Hole, en Wyoming, el viernes, si no me equivoco. Y justamente sí dio señales de que podrían recortar la tasa de interés en Estados Unidos ahorita en septiembre, en 2, 3 semanas. Entonces, todo esto sí sigue habiendo incertidumbre, todavía no saben, nadie sabe realmente qué va a pasar, pero sí se espera que haya por lo menos una ligera corrección, que podría ser también una buena oportunidad de entrada para varios clientes. Entonces, aquí digo, recapitulando un poco. JP Morgan tenía ya unas expectativas, las tuvo que actualizar, sus estimaciones para el oro, y ahora espera que los precios del oro estén, digamos, en promedio, $3,675 por onza en el último trimestre del 2025, o sea, este año, y que puedan llegar otra vez a los $4,000 hasta el segundo trimestre del 2026. Entonces, todavía quedan subidas importantes. Si alguien no entró y dice, oye, ahorita ya está muy caro, pues va a seguir subiendo probablemente, a lo mejor con una corrección, pero va a seguir subiendo. De todas formas, podemos ver el desempeño del oro en los últimos 5 años ha subido más de 88%. Si te regresas todavía al anterior, por favor, Andrés. En los últimos 5 años, 88%, un poco más. Bueno, de un año acá, 42,6%. En lo que va de este año, 26,3%. En los últimos 6 meses, 12,7%. Y en este mes, 0,9%, 0,09%. Entonces, realmente se ha estado apreciando. ¿Cuáles son los pronósticos, no? ¿Cuáles son los forecasts del oro? Y ahora sí pasamos a la siguiente, por favor. Los pronósticos del oro, aquí podemos ver cómo estaban y ahora cómo están. Si vemos todos los pronósticos nuevos, obviamente están más altos que los pronósticos anteriores. ¿Por qué? Porque el oro pues, ya subió más de lo que esperaban que subiera en todo el año. Entonces, ahorita 2025, el pronóstico anterior era que cerrara el año completo en 2,863. Ahorita está en niveles de 3,500. Entonces, digo, hay algunas personas que creen que podría acabar el año como en 3,365, que ya para el primer trimestre del 2026 podría estar en 3,840 y digamos para finales del 2026 4,250 o 4,068 por ahí. Entonces, realmente podemos ver variaciones importantes en las expectativas y en los pronósticos, pero para los gestores, yo conozco
a un gestor que está aquí en el webinar que opera mucho oro. Obviamente es un activo súper interesante y que no tengo la menor duda que va a estar analizando pues, prácticamente todos los días y eligiendo cuál va a ser el mejor movimiento para invertir en este activo. Va, entonces, bueno, con eso yo le paso la palabra a Andrés, nos va a platicar de otros activos, incluyendo el platino, de algunas acciones, y al final tenemos espacio para preguntas y respuestas. Entonces, cualquier duda, por favor, pónganla ahí, y la resolvemos al final. Adelante, Andrés. Muchas gracias, Diego. Siguiendo por acá con este tan interesante webinar, igual tenemos el platino. Son uno de los activos que mayor valorización ha tenido durante el primer semestre del 2025 y lo sigue teniendo actualmente. Es como ese caballo de Troya o el activo sorpresa para el 2025 y está teniendo un comportamiento muy similar a a lo que vendría siendo el oro, ¿no? Actuando por ahí como un safe haven, los famosos safe haven. Entonces el platino está sorprendiendo como uno de los activos no solo más volátiles del año, sino con mayor valorización. Este se encuentra actualmente en un rally a la alza. Este rally ya era anticipado por algunos analistas al mercado, atentos al escenario tanto macro de oferta, así como de la demanda, pero está, como bien les dije, está mostrando comportamiento como de un activo safe haven, ¿no? Que en cuanto pasa algún tema social, algún tema político, algún tema geopolítico de guerra, inmediatamente este tipo de activos se vuelven muy atractivos para crear cobertura y pues salvaguarda el patrimonio que tienes, ¿no? Con el aumento, sobre todo, constante de la demanda industrial, especialmente en el sector automotriz, el creciente también enfoque en tecnologías sostenibles como celdas de combustible, también los fundamentos para esta valorización ya estaban bien posicionados desde finales de 2024. Ya se veía como una ola que iba creciendo y ahorita se encuentra en el punto más alto antes de romperse en caso de que se llegue a romper, que no lo creo, la verdad. Pero la producción global de platino continúa enfrentando pues múltiples cuellos de botella importantes, cadenas de suministro inestables, procesos de extracción pues sumamente costosos e intensivos en energía. Por ende, de igual forma que el oro, al ser un activo y una materia prima muy finita y muy usada en la industria tanto tecnológica como automotriz, pues es el resultado, quiere decir que va a haber mucho mayor demanda de la oferta, por ende el precio va a ser muy alto y muy atractivo para los que quieren invertir en este tipo de activos, ¿no? Este tipo de dificultades, como bien les dije, en la cadena de suministro, procesos de extracción muy costosos e intensivos en cuestión de energía, este tipo de dificultades pues han impulsado el precio a limitar la oferta en un momento en que la demanda crece de forma acelerada, ¿no? Se espera que el oro tenga una expansión continua del mercado global con proyecciones que llegan a indicar que puede crecer alrededor de 30.4 mil millones de dólares, 30.1 billones de dólares en Estados Unidos en 2023 a de 30.1 billones de dólares a 35.1 billones de dólares para el 2030, ¿no? Este tipo de activos, si un inversionista hubiera entrado con 10 lotes de platino a un precio de, nos tendríamos que ir aquí directamente a la gráfica, ya viendo la gráfica, como bien les mencionaba, tiene el comportamiento muy similar checándolo con nuestra herramienta, la multi-chart graphic. Checándolo con el comportamiento del oro, justamente indica una similar tendencia, sobre todo en este año y sobre todo en el primer semestre del 2025, ¿no? Si le hubieran metido algún inversionista, algún cliente, algún trader, algún gestor, X lotes a X precios, sin duda, en el platino hubieran tenido un crecimiento del más del 40%. Esto indica que si mete 10 lotes, pues pudo haber tenido una ganancia de más de
dólares en solo una posición, ¿no? Ya dependiendo mucho la estrategia, pero con una estrategia de scalping más de días a semanas, este resultado se podía haber visto mucho más pronunciado, ¿no? Pasamos también al maíz, que es un bien todavía más básico. Yo creo que es de los más básicos y para cualquier economía en el mundo ha tenido un mal desempeño debido a distintas razones que las vamos ahorita a abordar. Desde el 2022, sobre todo, y para entrar en contexto un poco, el maíz ha experimentado una caída pronunciada. Para quienes les gusta la tendencia clara y de obtener ganancia en mercado bajista, porque nuevamente sí, se puede hacer ganancia con posiciones de venta, shortear, irte largo y montar una posición a la baja. Esta ha sido una de las materias primas más consistentes en ese movimiento, marcando una clara tendencia a la baja, ¿no? No hay de otra. La tendencia y seguramente la media móvil está sumamente clara y con un fuerte magnetismo hacia la baja. Además, pues en 2025 quedó aún más claro que había demasiado maíz en el mercado. Esto quiere decir mucha demanda, por ende se tiene que malbaratar el precio para sostener ese consumo. La nueva cosecha fue mucho mayor de lo esperado. Nada más como dato curioso y para que vean lo que se produce de maíz en el mundo, en todo el mundo para las predicciones de julio, son 1,037,000 millones de bushels, está medido en bushels o en toneladas el maíz. Y además en Estados Unidos sembró 2,1 millones de acres más y cosechó 1,9 millones de acres, todavía más de lo previsto, ¿no? Con estos números, pues la producción total del maíz en 2025 se espera mucho mayor que el récord anterior, que fue en 2023. Entonces, ¿qué nos dice o qué nos ilustra este tipo de respuestas, este tipo de producciones históricas en el mundo? Lo que ya repetí anteriormente, a mayor demanda, pues va a haber, perdón, a mayor oferta, mayor índices más altos de producción, a mayor oferta, pues evidentemente el precio va a bajar. Y si ya para el 2025 se esperaba una producción histórica, viniendo una producción histórica del 2023, pues evidentemente la tendencia va a estar sumamente clara con una tendencia a la baja. En el corto plazo, finales de 2025, los precios yo creo que pueden continuar cayendo o mantenerse en niveles bajos debido al exceso de oferta y a la estacionalidad. Hay que recordar que algunos activos, también como lo es el gas natural, como lo es el maíz, sobre todo en el tema de la industria alimentaria, algunos activos son por temporada, ¿no? Por mejor temporada de cosecha, si llueve más, si llueve menos, o si se da mejor en el clima. Entonces, esto influye también enormemente lo que le está pasando actualmente al maíz. Está muy sostenida la demanda del mismo, ya que como bien les dije, el maíz es uno de las materias primas más importantes de todo el mundo, con la que es la base de la mayoría de la mayoría de nuestros alimentos, ¿no? Un poquito del desempeño que ha tenido el maíz con esta gran clara tendencia, sobre todo la oportunidad que desde enero hasta finales de junio registró un descenso de menos 9,83%. Si nos regresamos a 5 años, tuvo una ganancia o una apreciación del 12,3%, hace un año, menos 5,4%, del año de enero para agosto 26, ha tenido una depreciación del menos 16,7%, los últimos 6 meses menos 24,4% y hace un mes menos 7,6%. Entonces, el maíz está indicando, está ilustrándonos ser un claro activo con una tendencia bajista muy marcada y una excelente oportunidad para meter para shortear, ¿no? Para meter posiciones de venta. Luego también tenemos a mi mayor sorpresa, General Electric. Es una empresa americana que, como bien saben, tiene electrodomésticos, incluso desde licuadoras hasta refrigeradores, tostadoras, en la industria de tecnología, podría decirse, pero aplicado más para casa y hogar, en los electrodomésticos. Pero también después de años esta acción de estar por debajo del promedio del mercado y en precios, pues, sumamente bajos, porque así era la valorización de esa empresa en ese momento. General Electric tuvo un prometedor
inicio en 2025, impulsado principalmente por su división de General Electric Aerospace. Así como ven los motores en las licuadoras, en múltiples productos, también General Electric produce motores para aviones comerciales y sobre todo de defensa. Tan solo este año ha tenido una apreciación del 60.1%. La fuerte demanda de motores y servicios de mantenimiento, especialmente en momentos, si lo relacionamos mucho con Boeing y con Airbus, que son las principales productores de motores y aviones en el mundo, enfrentan retrasos o incluso enfrentan accidentes, como lo tuvimos el ejemplo con Air India, pero sobre todo los retrasos que están enfrentando en las entregas de nuevas aeronaves, pues General Electric ayudó a impulsar las ganancias y el retorno de los accionistas, ya que pues ahí entraron con muchísimo más pedazo de mercado y pedazo del pastel para General Electric. Por ende, pues al contener mayor ventas, la acción en el precio va a subir. La empresa también pues, revisó a la alza en sus proyecciones de beneficios para el 2025 y fortaleció sus estimaciones de generación de caja hasta el 2028. Entonces, esto permite y asegura una muy buena operación por parte de General Electric, sobre todo aquí para quedarse 2020, 2030 y lo que viene, ¿no? Pero su estancia hasta el 2028 ya la tiene completamente asegurada y otorgando muy buena rentabilidad para muchos de los inversionistas que deciden entrar en este tipo de activos que son catalogados como acciones americanas, están aquí para quedarse y son excelentes y muy recomendables para portafolios de largo plazo, los famosos portafolios long run, ¿no? Como bien les dije, la división aeroespacial impulsa un crecimiento vertiginoso, optimismo en la proyección, optimismo en los proyectos que traen y sobre todo asegurando ganancias y asegurando una operativa sumamente sólida y buena hasta el 2028. La oportunidad aquí es que desde enero hasta finales de junio, General Electric registró un aumento del 54%, pero vean nada más lo que registró el desempeño del activo que tuvo desde hace 5 años. Desde hace 5 años registró una alza de 754.5, si la vamos a buscar por aquí en la gráfica, para verla todavía más de cerca, registró desde hace 5 años, desde el 2020, 754%. El capital de cualquier persona se hubiera incrementado en 754%, entrando a un precio por acción de alrededor de los $45 por acción y llegando hasta 271.72 dólares por acción. Esto no cualquiera lo hace, no cualquiera lo gana, no cualquiera tiene el acceso para estar en contacto y tangibilizar esas oportunidades que nos están expresando no solo acciones americanas, sino muchos activos en el mundo. Y sobre todo lo más interesante aquí, que no nos cansaremos de repetirlo, es la dualidad que tienes tanto de comprar como de vender ese activo para ser rentable en una operación de segundos, en una operación de minutos, de horas, de días o de semanas. Aquí, como ustedes pueden haber visto, siempre marcó una tendencia al alza, pero dentro de esa tendencia a la alza tenemos oportunidades. Si tú hubieras metido porciones de compra, por una evidente tendencia alcista, también hubieras podido ser rentable en las posiciones a la baja, ¿no? Donde tienen ahí las velas japonesas en rojo. Esos movimientos que nos ingieren volatilidad, esa volatilidad es igual a oportunidad. Entonces eso claramente nos está indicando que si de este punto a este punto yo metí una posición de compra porque la tendencia era alcista, iba a ser rentable, y si de este punto a este punto metí una posición de venta, también iba a ser rentable. Entonces, dentro de la misma apreciación que tienen los activos, pueden tener algunas depreciaciones que también pueden ser rentables mediante alguna estrategia intradía, mediante alguna estrategia scalper o positional trading, entre otros, ¿no? Pero aquí ahora sí que el sol sale para todos y las oportunidades están a la plena vista enfrente de nuestras narices, ¿no? Como bien les dije, hace 5 años, para la fecha, 754.5%, desde hace un año, 57%, desde enero hasta el 26 de agosto, un 60.1%, perdón, desde los últimos 6 meses, 27.9%, dando como resultado desde hace un mes un crecimiento del
43% en la parte de General Electric. Entonces es un activo sumamente bueno y valorizado para una estrategia a largo plazo en cuestión de acciones americanas. Luego también ya nos vamos acercando al fin de este webinar y al último, pero no menos importante, sino todo lo contrario, mucho más importante, la industria tecnológica en el mundo, lo que mueve al mundo. Tenemos para empezar Meta y también tenemos Nvidia, que sin duda es una de mis favoritos y yo creo que la de Diego también. ¿Por qué? Porque da mucho de qué hablar. ¿Por qué? Porque es muy rentable, da excelentes oportunidades. Pero primero abordaremos un poquito Meta, lo que está sucediendo con la inteligencia artificial, que empresas como Meta, empresas como Nvidia, son, por así decirlo, el termómetro, el barómetro de lo que está sucediendo con la inteligencia artificial. Tenemos a Meta, la inversión en inteligencia artificial lo impulsa y eleva el optimismo con Zuckerberg. El CEO de Meta está dispuesto a invertir cientos de miles de millones de dólares en infraestructura de la inteligencia artificial generativa. Entonces, el gran destaque, la gran estrellita para Meta ha sido la postura y audacia por parte de Mark Zuckerberg, el CEO de Meta, respecto a la inteligencia artificial generativa. Meta está dispuesto a invertir, como bien les dije, miles de millones de dólares en esta infraestructura, consolidando muchísimo más la misma, la IA, y pues dando la cara por la misma y cambiándole la perspectiva a, como bien dicen, que es una burbuja. Es una burbuja que está pronta a estallar. Yo creo que la inteligencia artificial está aquí para quedarse y se está confiando en el que el sólido desempeño del negocio principal, la publicidad digital, en este caso de Meta, será suficiente para sostener estas inversiones completamente masivas, ¿no? Los resultados del segundo trimestre en Meta confirman esta visión, confirman esta posición y esta premisa. Los ingresos, tan solo de Meta, de esta empresa subieron un 22%. En el segundo trimestre tuvo un muy buen reporte trimestral, subiendo un 22% en las ventas y de esta forma alcanzó 47.5 billones de dólares, superando ampliamente las expectativas de los analistas, por ende otorgando un excelente precio por acción en Nvidia, ¿no? En Meta, perdón. Las ganancias aumentaron un 38% en comparación al año anterior. Con esto, las acciones de Meta pues, acumularon una subida en el año del 26.1%. Este activo ha tenido un desempeño de 172.8% desde hace 5 años, desde hace un año 39.3%, desde enero hasta el 26 de agosto del día de hoy, un 25.3%, hace 6 años un 5.63% y hace un mes del 4.21%. Sin duda, y en lo personal, es uno de mis activos y mis empresas favoritas a invertir, y unado a eso, pues el Nasdaq, ¿no? Que también contribuye en este tipo de empresas al crecimiento y a la buena medición de ciertos índices de bolsa como lo es el Nasdaq. Pasando a Nvidia, la joya de la corona, la cereza del pastel de la inteligencia artificial. Después de un comienzo de año muy inestable, para ser sinceros, Nvidia volvió a sorprender al mercado y ya es llamado, como muchos analistas, como la acción de la década, así como lo oyen. Ahorita vamos a revisar algunos de los resultados porque dicen la acción de la década. Con la demanda por inteligencia artificial disparándose, hay proyecciones de que el precio de esta misma acción puede alcanzar nuevamente la marca de los 1.000 millones de dólares, un billón de dólares hasta 2030. Históricamente, y para entrar en contexto un poquito, Nvidia presenta caídas anunciadas en ciertos periodos, sumamente normal, pero suele recuperarse rápidamente por nuevas tecnologías que sacan, nuevos chips, incrementan las cadenas de producción, venden más, por ende, siempre hay recuperación bastante rápida, muchas veces volviendo con aún más fuerza, y este patrón se repitió nuevamente para el 2025.
Hoy la empresa dejó de ser solo un fabricante de chips, sino que se convirtió en el centro de tecnología, en el centro de revolución, innovación y sobre todo pioneros de la inteligencia artificial y la tecnología en todo el mundo, ¿no? Yo creo que cualquier aparato que tenemos, cualquier dispositivo móvil, sí o sí tiene algún chip o tecnología de NVIDIA, ¿no? Eh, como bien les decía, y de igual forma, Nvidia alcanzó una capitalización de mercado de los 4.000 millones de dólares, consolidándose como la empresa con mayor capitalización de mercado en el mundo y dejando atrás a empresas pues mucho más viejas como lo es Microsoft, como lo es también eh, Tesla, IBM, Meta, las siete magníficas en general y posicionándose como la primera en las siete magníficas, ¿no? ¿Y por qué y qué resultado tenemos con esta? El desempeño que ha tenido este activo. 1.304.9% si tú le hubieras puesto dinero en Nvidia desde hace 5 años. Esto quiere decir que desde el 2020 tu dinero hubiera hecho básicamente un por 10, un por 10 punto y cachito en, 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 en tu capital, ¿no? Hace un año 34%, de agosto para este año 27%, los últimos 6 meses 21%, y hace un mes a la baja del -1%. Y pues listo, de mi parte con esto es todo. Sumamente muy interesante contenido y solamente ya para esperar sus preguntas o si no, también para despedirnos. Así es, gracias Andrés. Sí, justo como lo vemos acá, ¿no? Realmente han pasado muchísimas cosas en lo que va del año, o sea, apenas llevamos la mitad del año y ya pasaron demasiadas cosas, oportunidades, cosas buenas, a lo mejor cosas no tan buenas, pero definitivamente hay muchas oportunidades más. Y todos estos webinars se tratan de ayudar a los clientes, ayudar a ustedes, a los IBs, a tomar mejores decisiones, las mejores posibles y a poder asesorar a sus clientes de la mejor forma. Entonces, pues de eso se trata, ¿no? Y aquí justamente tenemos un par de preguntas. Pregunta Jorge Gutiérrez. Las oportunidades se pierden por dudar. Muchas veces esperamos correcciones y nos quedamos buscando una mejor oportunidad que nunca llega. Definitivamente. Pone, además del oro, Bitcoin, S&P, qué otros activos recomiendan para invertir a largo plazo? Pues mira, realmente esta respuesta es en dos partes, ¿no? Por un lado, en nuestra plataforma las acciones y los índices no tienen swap, o sea, es decir, no tienen un costo por quedarse abiertas de un día a otro. Entonces, realmente todas las acciones y todos los índices en la plataforma podrían ser activos a largo plazo, inversiones a largo plazo. Las mías, en lo personal, las mías favoritas, obviamente está el S&P, obviamente está el Nasdaq, está el oro, está el Bitcoin, está Nvidia, eh, y yo creo que algunas de las otras tecnológicas, Alphabet, Microsoft, eh, no lo sé, pero a mí en lo personal esas son las que más me gustan, y mi portafolio personal está constituido principalmente por esas, ¿no? Y pone Salvador, muy interesante la información presentada. Esta presentación estará disponible. Sí, definitivamente recuerden que en la plataforma, en la oficina virtual, en la parte de soporte están todas estas presentaciones, grabaciones de los webinars y demás. Todo está ahí. Y dejo que acá Andrés le conteste a Diego, a mi tocayo. Pero por ahorita, en lo que Andrés conteste eso, yo agradecerles muchísimo, gracias por su tiempo. Si no lo han hecho, síganos en redes sociales, en LinkedIn, en Instagram. Subimos material muy interesante y también anunciamos cuándo va a ser el próximo webinar y demás. Pero adelante, Andrés. Gracias, Diego. Por aquí, muy buena pregunta por parte de Diego Durante. Saludos. Hola, para este segundo semestre, ¿cuáles son sus gallos que no se pueden perder? Gracias por el webinar 10 de 10. Antes que nada, Diego, agradecerte a ti por tu presencia, sobre todo por la proactividad. Completamente de acuerdo contigo, va a haber muchos gallos y activos muy buenos, activos estrella para este segundo trimestre. Los tuvimos en parte algunos de estos mismos que tuvieron un crecimiento impresionante para el primer semestre del 2025, pero en principio índices de bolsa.
siguen tocando máximos históricos. Si vemos las gráficas, nos vamos a los análisis técnicos o noticias técnicos, simple y sencillamente inquieren una tendencia sumamente a la baja. También los gallos van a seguir siendo Nvidia, van a seguir siendo el S&P, el Nasdaq en lo tecnológico y de igual forma el oro, ¿no? El oro, ¿por qué? Por los incesantes temas geopolíticos, incesantes incertidumbre que hay en los mercados, pero eso hasta el momento han sido los activos que consideramos que ya están incluidos en el webinar como nuestros activos gallos, básicamente, ¿no? Entonces, con eso creo que, con que por aquí también Eduardo Martínez Bobadilla, saludos Eduardo, nos pregunta, ¿aún es momento para tomar compras en BTS? En lo personal, yo creo que sí. Está ahorita bajando un -9% desde hace unos días que estuvo en niveles máximos de 122,000, 123,000 dólares por Bitcoin. Ahorita actualmente se encuentra entre el rango de los 110,000 y los 111,000 dólares por Bitcoin. Entonces yo creo que es un excelente momento para comprar. Si nos regresamos al 2015, si tuviéramos una máquina de tiempo y nos esperamos regresar al 2015, pues qué mejor, ¿no? No la tenemos, entonces yo creo que es momento para comprarlo. Dicen algunos analistas, sobre todo de banca muy importante, que este activo va a tener una apreciación para el 2000, para finales del 2025, inicio del 2026, de hasta 185,000 dólares por Bitcoin. Entonces, es un activo que vino para quedarse. Lo podemos comparar incluso con el oro, siendo el Bitcoin el oro digital, incluso también con el dólar por el crecimiento que ha tenido la tendencia tan alcista que tiene hasta el momento y hasta el día de hoy, ¿no? Por acá también, Salvador, me parece que la información que nos han compartido el día de hoy es muy valiosa para tomar decisiones de inversión, muy rentable para nuestros clientes. Les agradezco sus comentarios en materia de geopolítica. No somos ningunos expertos en materia de geopolítica, pero muy bueno, hay que tener sentido común y mucha lógica para dar este tipo de opiniones con toda la humildad posible y dejándole la puerta a los expertos para este tipo de análisis. Pero te agradezco muchísimo el comentario, estimado Salvador. Contáctenos, acérquense a nosotros si tienen sobre todo más dudas de los mercados, tanto de análisis fundamental como de análisis técnicos, y sobre todo para seguir contribuyendo al negocio, para seguir metiendo cada día vez más, seguir sumando más y pues que nos convenga a todos y ser excelentes partners de negocio. Les agradezco mucho les agradezco enormemente su participación, sus preguntas. Diego ya se tuvo que retirar porque tenía una reunión, pero ya finalizando, nuevamente muchas gracias y buenas tardes desde Brasil. Esperamos verlos sumamente pronto. Les mando un caluroso saludo y abrazo desde acá. Adiós.